pero realmente son espíritus que entran en las personas. Y es diferente, porque ya hay una posesión demoníaca. El caso de los ángeles pueden estar guardando a una persona que todavía no le sirve al Señor y que mañana le va a servir, sin ser cristiano, pero no entra dentro de ellos. Los ángeles no poseen a la persona, los ángeles lo protegen. Los demonios entran en la gente, que es diferente. Porque el propósito del diablo es violentar. Dios no violenta. Por eso cuando usted recibe a Cristo, que el Espíritu Santo entre a usted, que entra el mismo Dios dentro de nosotros, es de una manera voluntaria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Quien te habla una vez más, Roger Alcántara. Y esto es ¿Qué dice el pastor? Agradecerle a esas personas que están ahí conectados con nosotros todo el tiempo, con lo que estamos haciendo acá en este canal. Queremos invitarte a que te suscribas. Si es primera vez que tú ves este contenido, tienes que suscribirte, activar la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la plataforma. Si eres una de esas personas que dicen que no te llega la notificación, que no sabe por qué no te llegan los videos, puedes visitar donde están las aplicaciones de tu teléfono. Tienes que actualizar la aplicación de YouTube y cuando la actualice tienes que darle de nuevo a suscribirte donde dice la campanita y le das a todas. Así te llegarán todos los videos y todo lo que nosotros estamos subiendo acá en este canal. Esto es ¿Qué dice el pastor? Preguntas y respuestas. Este segmento se trata de eso, de que usted, sus inquietudes, preguntas que usted tiene, que le quiere hacer a su pastor o a su líder y tal vez usted no tiene esa confianza para expresarle lo que usted quiere saber. Nosotros te damos la oportunidad acá de que usted pueda enviarnos al correo electrónico, al número de teléfono, sus inquietudes. Nosotros con un grupo de profesionales acá analizamos sus preguntas para traer esa respuesta que tanto usted necesita. Ya usted miró el título del video, miró la portada, sabe de qué estaremos hablando en el día de hoy. Conoce ya a la persona que nos acompaña en el día de hoy. Es un pastor de la casa de acá de Excelencia y para nosotros es un privilegio que él esté una vez más acá con nosotros. Yo sé que usted se identifica mucho con lo que Dios está haciendo a través de la vida del pastor y hoy no será la excepción. Yo sé que Dios tiene algo especial para ti, así que tienes que ponerte cómodo porque viene algo muy especial para ti, para los tuyos. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí y también a las personas que nos permiten también compartir con ellos lo que tratamos en este lugar. Bendiciones para todos los que están ahí detrás de la cámara allá. Pues para nosotros un gran placer estar aquí con ustedes. Amén. Pastor, yo sé que las personas están mirando y están diciendo ¿de qué van a hablar esta gente en el día de hoy? Porque van a hablar de mitos desmentidos. Yo sé que hay muchas cosas que las personas dicen, ¿será cierto lo que dicen? ¿Por qué me dicen esto? Me están confundiendo, hay muchas cosas que me confunden. Bueno, por eso nosotros estamos aquí para traer esas preguntas y esas respuestas que puedan aclarar muchas cosas en tu vida. Pastor, para dar inicio inmediatamente a este tema, nos gustaría que usted nos dé cuál es su opinión o su respuesta a esto. Personas que dicen, es bíblico, pastor, de que si yo tengo planes, tengo ideas, tengo una visión que quiero hacer, pero la gente le dice, cuidado, no lo diga en voz alta, porque si tú lo dices en voz alta, los espíritus, esos demonios que andan por ahí rondeando, ellos van a escuchar cuando tú digas la cosa. Entonces, si tú lo dices en voz alta, ellos van a impedir de que se cumpla eso. ¿Qué usted tiene que decirnos sobre eso? Sabes que hay muchos temas mitológicos que la gente tiene, supersticiones y demás. Así es. Y esto no es solamente exclusivo de nosotros aquí en esta cultura latinoamericana o aquí en el país de Dominicana. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Podemos remontarnos desde los griegos y su mitología, o los romanos con Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una osa y son los fundadores de Roma. Eso es mito. Y las culturas siempre han querido expresar conocimientos que no tienen tal vez a veces ancestrales, de leyendas y demás, a través de lo que es el mito. Que es un cuento realmente, es una creación de una fábula. Y de ahí, pues, la falsedad de ello. Y los griegos ni se diga, porque a nivel de la literatura y de la cultura griega, pues estamos todos
en todo el mundo, pues permeado de alguna manera, porque fueron fuertes en establecer su cultura en aquellos países que conquistaban. Y la expansión en gran manera de la cultura griega se da por su literatura y por esa parte del conocimiento que ellos desarrollaron, grandes filósofos que salen de Atenas y de esa parte de Grecia. Y entonces ya esa mitología que vemos con tantas historias que vienen dándose con esas fábulas, pues han creado las condiciones para que los pueblos pues adopten sus propias mitologías. Y ahí caemos en la pregunta que tú formulabas. Así es. Que ya de ahí entonces vemos que ahora esto cambia de acuerdo a la cultura, al lugar donde la gente vive. Así es. Y eso que tú decías, que le dicen a alguien, no puedes decir esto en voz alta porque entonces sucede tal cosa. Exacto. O no puedes caminar hacia atrás porque eso te va a llevar a tal cosa. O no comas en el caldero porque no te vas a casar. Exacto. O sea, comienza la gente a sacar conclusiones de cosas y establecer cosas que no tienen ningún sentido muchas veces, pero que la gente la asume como que es verdad. Y hay gente que entra en un pánico. Sí, sí. Hay gente que no hace ciertas cosas porque le han hecho creer en mitos que no son reales y que la gente entiende que sí. En diferentes tipos de condiciones. Pero realmente tú sabes que la parte de las tinieblas opera mucho en esto. Porque el temor, el miedo y ese tipo de cosas que infunden algunos de ellos, pues llevan a la gente a tener cierta atadura y ciertas condiciones en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de su vida. Mucha gente que las cosas las hacen bajo ciertas prácticas mitológicas y hechiceras a veces. Porque a veces le dicen, no, para que no te suceda tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa. Sí, sí, y lo inducen a hacer actos de magia, de hechicería y demás. Sí. Entonces, de ahí viene la mitología, pero se adapta a las culturas en base a lo que se practica en los pueblos de diferentes maneras. Aquí hay muchos mitos en República Dominicana que la gente tiene. Sí. Ese que tú decías es uno, pero hay muchos que podríamos mencionar, que la gente lo ha asumido como que es así. Pero que no es más que una fábula, no es más que un cuento, es algo irreal, que se crea en la imaginación, es un constructo que se crea como una idea y que se va traspasando de los padres a los hijos y la descendencia y se arraiga en la gente y se convierte entonces en lo que sería una mitología. Amén. Pastor, ¿es cierto lo que dice la gente de que nosotros todos tenemos ángeles y demonios asignados al momento de nosotros nacer? Bueno, bíblicamente yo no podría decir que la gente tiene demonios asignados, pero ángeles sí. Ángeles. Porque la Biblia sí habla de ángeles que protegen al ser humano, incluyendo al inconverso. La Biblia habla de que hay ángeles que velan por la gente, por el ser humano. Y yo creo mucho en esto porque de no ser así, mucha gente no duraría mucho tiempo aquí en la tierra si no fuera por la protección de Dios. Así es. Niños o adultos. O sea, hay una protección divina. Y yo he escuchado muchos testimonios. Yo he escuchado testimonios de gente que eran delincuentes, que vivían una vida de pecado y de mucha maldad y de mucha violencia. Sí. Que le sucedían cosas que solamente tenía que ser la mano divina de Dios que interviniera para que no perdieran la vida en muchísimas ocasiones, que lo andaban buscando para matar la policía o los enemigos, o que le sucedían cosas donde incluso lo tenían ya para matar y la pistola no disparaban. Una serie de cosas que uno escucha y que uno sabe que suceden porque Dios es real. Entonces la Biblia habla de la protección, la Biblia habla de ángeles que acampan alrededor de los que le temen a Dios. O sea, la Biblia habla de eso. Vemos ejemplos también en el Antiguo Testamento de ángeles que defendían al pueblo, que aparecían al lado de personas de alguna manera. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de Josué, que aparece un ángel con la espada desenvainada. Y así Balaán, aparece un ángel que lo está desviando y él no lo ve la burra. Y todo eso que vemos en la Biblia, el ángel de Jehová que se le aparecía a muchos hombres de Dios, a hablar con ellos. Entonces, hay ángeles que Dios tiene para protegernos y para estar aquí de alguna manera tratando con el ser humano, que nosotros no lo vemos. Ahora, los demonios es diferente, porque los demonios son engendrados dentro del ser humano. En el ser humano entran espíritus. Sí. Cuando entran espíritus, se convierten en demonios porque adoptan la personalidad y el carácter de la gente. Entonces, comienzan a hacer a la gente actuar de manera negativa y entonces lo que se manifiesta es un demonio. Pero realmente son espíritus que entran en las personas. Y es diferente porque ya hay una posesión demoníaca. El caso de los ángeles pueden estar guardando a una persona que todavía no le sirve al Señor y que mañana le va a servir, sin ser cristiano, pero no entra dentro de ellos. Los ángeles no poseen a la persona.
Los ángeles lo protegen. Ay, Los demonios entran en la gente, que es diferente. Porque el propósito del diablo es violentar. Dios no violenta. Por eso cuando usted recibe a Cristo, que el Espíritu Santo entre a usted, que entre el mismo Dios dentro de nosotros, es de una manera voluntaria. Así es. De ahí que mucha gente dice que Dios es un caballero. Así es, pastor. Usted sabe que hay muchas personas que dicen, o sea, que le dicen al otro, muchacho, estate tranquilo, que tú naciste con un propósito. Tú puedes hacer y puedes deshacer, puedes hacer lo que tú quieras, que en algún momento tú te vas a encontrar con tu propósito para lo que tú fuiste hecho. Entonces, yo quiero que usted nos explique esa parte de como dice la gente, o sea, son todas las personas que fueron creadas con un propósito en específico. Bueno, de propósito hay que ver en qué sentido, por la razón de que el propósito para el cual estamos aquí está ahí independientemente de que nos salvemos o no. Exacto. Me voy a explicar. La Biblia dice, por ejemplo, que el impío fue creado para el día malo. Sí. Entonces, el malo y el impío. Pero Exacto. la gente dice, entonces Dios creó a esa gente para que se perdiera. No, lo que pasa es que Dios sabe de antemano quién iba a ser malo, quién iba a ser bueno, quién le iba a servir, quién no le iba a servir. Entonces hay cosas que tienen que acontecer y que una cosa lleva a la otra y que en el plan perfecto de Dios tienen que acontecer ciertas cosas, aun cuando no sean cosas desde el punto de vista humano agradable. Entonces no es que necesariamente la gente tiene un propósito y no importa lo que haga y se va a salvar. Eso es un error enseñado a través de una mitología o a través de un mito. Porque al final de cuentas, si usted no hace lo que la Biblia dice, usted no se salva. Así es. Entonces el propósito va muy abrazado de una vida que vive conforme a él. De ahí que la Biblia habla, por ejemplo, de llamados, escogidos y fieles. ¿Cuántos no son llamados a servir al Señor? Toda la humanidad. Sí. Pero la fidelidad, que es el punto más importante entre llamados, escogidos y fieles, es mucho más importante. Hay personas que han sido escogidos y que han hecho una labor en Dios. Sin embargo, su vida no ha sido tan placentera como la gente piensa que debe de ser. Gente que han sido martirizados, perseguidos, y que han sido los que han plantado pues un gran desarrollo y una gran impronta en lo que tiene que ver con el evangelio. Entonces hay que ver desde qué punto de vista tuve el propósito. Exacto. Porque hay gente que ve el propósito desde un punto de vista de prosperidad, de bendición, de todo bien bonito, todo bueno. Sin embargo, hay propósitos en Dios que pueden ser de persecución, de escasez, de situaciones difíciles, pero que al final cumple con lo que Dios quiere que se haga en sus planes perfectos. Entonces, dentro del plan perfecto de Dios las cosas pueden variar, en el sentido de que Dios hace las cosas con un fin y una finalidad. En el sentido de nosotros a veces desconocemos la finalidad. Y podemos saber que tenemos un propósito, un llamado, pero no sabemos cómo vamos a llegar a él o cómo lo vamos a concluir. Así es. Sin embargo, Dios nos muestra cómo las cosas van aconteciendo y nos puede hacer a nosotros pues tomar confianza en lo que hacemos. Amén. Pastor, ¿cuál se puede decir que sería el significado de la predestinación según la Biblia? Mira, la predestinación, ya ahí eso sale del mito porque es algo bíblico. Nosotros los seres humanos somos predestinados y la Biblia lo enseña en diferentes textos bíblicos. Uno de los que uno mayormente cita es Romanos capítulo 8, verso 36, pero hay muchos textos más que hablan de la predestinación y de la escogencia, que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas, que lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Esa predestinación es importante porque la gente no entiende que nosotros fuimos creados para ser igual que Jesús, y eso es una predestinación, y nadie puede decir ahora mismo aquí yo soy igual a Jesús. Ahora, yo estoy en el camino de esa igualdad a Jesús, porque eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros estamos en un camino de salvación, un camino de perfección. Estamos siendo perfeccionados a través del Espíritu Santo en la santidad para llegar a la presencia de Dios. Entonces, la predestinación es el preconocimiento de Dios de las cosas. O sea, esa parte de Dios que lo hace ser el Dios que es, porque no vive en el tiempo como nosotros y tiene unas capacidades infinitas en todo el sentido de la palabra. En esa presciencia, pues Dios puede hacer las cosas sabiendo lo que va a acontecer sin él ser el que establezca el acontecimiento de manera puntual. Entonces, es algo que a veces la gente no lo puede entender o no lo quiere entender o se le hace difícil entenderlo. Por ejemplo, cuando se habla de los hijos de perdición, a la gente le choca mucho eso. Sin embargo, la Biblia habla de hijos de perdición. Así es. Entonces, no es un asunto simplemente de predestinación, también es un asunto de la condición en la que vive el ser humano. Entonces, Dios lo que hace es que esa condición de maldición de algunos la convierte en bendición. Porque si Judas no entrega al maestro y si el maestro no es crucificado, nosotros no tendríamos salvación.
Entonces la salvación se da a través de la crucifixión y del sacrificio de Cristo. Entonces hay una cosa que a veces pueden parecer negativa o que para nosotros no la vemos como muy dentro del plan perfecto. Sin embargo, son importantes porque llevan a que acontecimientos que tienen que suceder acontezcan. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla de Ciro como el siervo de Dios. ¿Y quién era Ciro para el pueblo hebreo? El castigador, uno de los que lo llevó cautivo. Sí. Pero Dios le decía mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios le había establecido al pueblo que en la desobediencia iba a ser castigado, iba a caer en maldición. Sí. Entonces, ¿a quién vamos a tomar para castigar al pueblo? Entonces, hay cosas que hay que entenderlas. Y a veces las personas no entienden muchas veces cosas en su vida por no aceptar lo que la Biblia dice. Así es. Entonces, hay propósitos de Dios predestinados y establecidos que van a acontecer independientemente de que no sea con nosotros también. Hay cosas que nosotros las podemos empezar y no las terminamos. Pero en la predestinación de Dios está establecido quién es que va a terminar esa obra. Y eso lo vemos en la Biblia con algunos siervos. Sí. El caso de Moisés. Sí. Moisés no llegó a la tierra prometida. Josué fue. ¿Quién fue Josué? Entonces, Josué era el que lo iba a relevar. Sí. El caso de Elías. ¿Quién lo releva? Eliseo. Sí. Entonces siempre vemos un rol de relevo en los propósitos de Dios, pero eso significa que la predestinación de Dios va más allá de una persona. O sea, no es exclusivo de una persona en sí, sino que se extiende a un propósito más amplio y eso pasa en todo el contexto bíblico. Así es. Muy buena explicación, pastor. Yo sé que mucha gente ahora van a decir, ¿cuál es la siguiente pregunta? Yo sé que mucha gente está esperando esto, pero pastor, se trata del déjà vu. Ay. Usted sabe la gente que se pregunta de eso a diario y dicen, pero ¿y por qué que hay tantas versiones de lo que significa el déjà vu? ¿Qué es lo que pasa? Pero yo quiero que en esta pregunta, pastor, usted nos pueda responder. O sea, ¿es cierto o puede ser? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se preguntan tanto de que si el déjà vu es una revelación? Mira, yo te voy a explicar o a decir el punto de vista que de manera personal yo tengo sobre el tema. Así es. Porque la palabra déjà vu es una palabra que se adoptó moderna sobre el tema, porque al final de cuentas lo que se quiere hablar es de acontecimientos que uno vive y uno cree o entiende que uno lo vivió en otro tiempo. Exacto. Sin embargo, las condiciones de la limitación humana no pueden establecer ese tipo de cosas. Por ejemplo, como decía el apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo, que no sabía si en el cuerpo, en el espíritu. Eso pasa con ese tipo de situación, que la gente no sabe si fue en un sueño, si fue que vivió, si fue que le aconteció y se está repitiendo el acontecimiento, pero es lo que parece, es lo que aparenta en el imaginario o en la capacidad de raciocinio de la persona. Entonces, hay una parte importante y es que nosotros a veces tenemos alguna revelación o visión en algún tiempo de la historia de nuestra vida, que no es que ha pasado, no es que lo hemos vivido, sino que de alguna manera se nos reveló. Y al revelársenos, cuando acontece, entonces nosotros tenemos todas las características, incluso cosas pequeñas que suceden en el acontecimiento. Tú dices, por eso yo lo viví. Sí. Esto fue así. Y uno lo siente que fue así. A mí me ha pasado. Sí. Y sé que a mucha gente que no está viendo le ha sucedido. Exacto. Porque eso es lo que hace esto más interesante. Así. Que no es algo exclusivo de una persona. Porque hay gente que te cuentan y te dicen, yo tuve tal experiencia, tuve tal situación, pero es aislado una persona. Sí. Pero cuando millones, cientos, miles de personas te dicen que le ha sucedido un acontecimiento parecido, igual al que tú entiendes que te ha acontecido, tú dices, pero espérate, esto es digno de estudio. Sí, eso es. Entonces, esto merece que se estudie. Entonces, para mí, eso que llaman déjà vu son revelaciones que uno ha tenido o a través de sueños, o en éxtasis despierto, o en condiciones que Dios ha querido revelarle acontecimientos, que luego cuando suceden, uno puede percatarse de que estuvo en algún momento en otra dimensión con esos mismos acontecimientos. Y uno cree que son acontecimientos repetidos que estamos viviendo. ¿Por qué yo creo esto? Porque en la condición de la dimensión de Dios, que es algo que yo a veces hablo, uno entra a una esfera donde no hay limitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de acontecimiento, ni futuro, ni pasado. Entonces eso crea un ambiente donde tú puedes vivir experiencias que ya han acontecido, que van a acontecer o que están aconteciendo. Sí. Entonces es bien complicado a veces explicarlo, pero cuando tú lo vives de manera personal, tú dices, pero es que no tengo dudas, es que esto yo lo viví. Entonces esa seguridad te dice a ti que tú de alguna manera, en algún momento de la historia de tu vida, tuviste ese flash,
¿Cómo se diría en términos de esto los audiovisuales? Sí, se puede decir un flash. Un flash. Un flash. Exacto. Es porque es algo como así rápido. Entonces, así mismo te llega cuando tú se repite. Entonces, hay gente que dice que es otra vida. A veces hay gente que tiene diferentes tipos de perspectiva de verlo. Sí. Que yo tuve en otra vida, que fue que reencarné. Y eso ya es delicado. Sí, muy delicado. Yo no estoy de acuerdo con eso de la reencarnación, de que tú lo viviste en otra esfera de vida humana. Y no del dragón. Exacto. Porque la Biblia no enseña eso. Sí. Entonces la Biblia no enseña eso. Entonces hay cosas que yo entiendo que sí podemos tener revelaciones, que podemos tener de alguna forma una muestra de acontecimientos que van a suceder y que es una forma de Dios mostrarnos su poder. Para mí, lamentablemente no todo el mundo lo identifica igual, porque también está la parte espiritual. Mientras más experiencias espirituales tú tienes y más tú te adentras en las experiencias espirituales, pues más tú conoces algunas cosas de lo que tiene que ver con esa esfera de la dimensión de Dios, que es una esfera atemporal y por lo tanto puede ser de confusión para alguna gente. O sea, cuando tú no tienes un espacio-tiempo como el que tú vives y ya tú te has relacionado y estás adaptado, eso te trastorna. Porque tú no le encuentras una explicación a veces. Y tú lo que haces es que lo conceptualizas desde el punto de vista de lo que tú escuchas y entiendes que la gente habla. Pero de que sucede, sucede. O sea, esto no es un mito. Porque lo digo de manera personal, a mí me ha sucedido muchas veces. Así es. Y yo creo que es una revelación. Que uno no lo entiende así cuando se le revela y que Dios lo revela de una manera también muy sutil. Porque hay cosas que también que la gente no entiende. Y yo le decía a alguien, no me acuerdo si era aquí o en otro lugar donde estaba, que Dios hace cosas sin que nosotros nos enteremos. Sí. Y que Dios puede hacer cosas con nosotros sin que nosotros nos enteremos. Sí, usted o sea, me comentó. Dios no tiene que pedirle permiso a uno. Así es. Para llevarlo a un lugar o para que se sucedan cosas que tengan que ver con uno. Exacto. Y que de un momento determinado Dios nos las revele y entendamos que estamos viviendo ese acontecimiento. Amén. Pastor, hay muchas personas que se preguntan de que si es cierto de que cuando una mujer viene, tiene una criatura, su hijo, es cierto que lo que dice la gente de que si no lo presenta en la iglesia, si no lo lleva y lo presenta en la iglesia, esa persona, ese niño tiene la posibilidad de que va a ser muy perseguido por los espíritus inmundos, o sea, todo el tiempo. Tú sabes que eso es un mito que ha atado mucho a la gente, por ejemplo aquí en República Dominicana, a la hechicería. Así y a la brujería. A los niños por costumbre, las personas que no conocen a Dios le ponen lo que se llama un azabache, que es un puño negro cerrado con una cinta roja. Eso es penado en la Biblia como una forma de hechicería y de brujería. Eso es lo mismo que se llama como un resguardo, es la misma característica, es como un resguardo. Como los delincuentes se atan una cinta tejida en los pies o en las manos, en los pantaloncillos, en la parte de la ropa interior. Eso ya es algo que se ha introducido mitológicamente, pero sutilmente es hechicería y brujería. Sí. Entonces, esa parte hechicera y de brujería ha permeado a la gente. Ahora, cuando vamos a la Biblia habla de presentar a los niños en el sentido de la cultura del pueblo judío en la religión judía. Jesús, como judío, lo presentaron en el templo. A los niños se presentaban en el templo y se circuncidaban también. Pero eso era una práctica de la religión judía. Sí. Jesús, cuando caminaba, decía, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y le presentaban los niños y él los bendecía. Eso está bien y uno lo puede practicar. Pero no es que esté establecido que se debe de presentar a los niños en la iglesia. Es que uno lo hace como una manera de inmolar, vamos a decir así, lo que Jesús hacía, lo mismo que se hacía en la religión judía. No es un mandamiento de presentar a los niños en la iglesia, porque es bautizando lo que se ungen los niños y que se le da esa iniciación al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo lo vende el mito? El mito lo vende como una cobertura. Sí. El mito lo vende como una protección. Sí. El mito lo vende de muchísimas formas, incluso en la religión. Hay gente que no son cristianos y van a la iglesia a presentar a los niños porque conocen el mito. Sí. No la religión como per se. Exacto. Entonces la gente lo lleva para que uno lo unja, para que uno ore por ellos. Por el miedo, pero no por fe, muchas veces. Entonces uno lo que hace es que le enseña, en el caso de uno como pastor, uno le enseña a la gente y le dice, mire, usted está trayendo el niño, pero esto es un simbolismo
Y la Biblia no lo desaprueba. Y uno le explica lo del bautismo de niños, por la cultura ya que tiene la gente de religiosa, de que los niños no se bautizan. ¿Por qué no se bautizan? Porque ¿cuál es el mito? El mito es que una bruja lo chupa. Ajá. El mito es que lo visitan seres espirituales de malignos en la noche. O que los familiares, que si yo qué. O que una familiar lejano, abuelo, bisabuelo, puede también hacerle un daño. Entonces, es una serie de mitos, de cuentos, ¿verdad? Sí. De fábulas que tejen esta mitología sobre la protección de los niños. Pero en la Biblia, como hablábamos creo que era hace un rato, sobre los ángeles protectores o que protegen, los niños tienen ángeles que los protegen, bíblicamente, que Dios los cubre y los protege. Ahora bien, los niños que parten de la tierra se salvan. O sea, una victoria anticipada, podría yo decir. Que uno sufre mucho a veces con muchísimas cosas en este mundo, ya de grande. Que es una cosa que uno no le entiende siendo niño, por la inocencia. Entonces, hay cosas que la gente ya la tiene arraigada, porque son cosas que pasan de padre a hijo, a nieto. Y entonces se van pasando de generación en generación, que eso es un mito, como lo definíamos al principio. Son esas ideas que pasan a través del tiempo y la gente la va asumiendo como verdad, pero no lo es. Entonces la Biblia despeja eso. La Biblia no enseña ningún tipo de ritual para proteger a los niños. O sea, y la mayoría de los rituales que se hacían en la hechicería, la brujería y la idolatría en el Antiguo Testamento, incluso hasta sacrificaban a los niños, que todavía lo hacen en la hechicería y en el satanismo. Se hacen sacrificios de niños. Entonces, eso ya es otra cosa. Pero en el asunto de la protección, la Biblia sí habla en la religión judía de la presentación de los niños. Y uno lo hace no porque sea un mandamiento o una ordenanza, sino porque es algo que se puede hacer. Y la bendición pues se extiende. Uno puede bendecir y ser canal de bendición para los niños como ministro. Y la Biblia yo creo, y Dios yo entiendo que da una aprobación positiva a ese punto. Pero hay que enseñarle a la gente y hacerle entender que no es un asunto de magia ni de nada de eso para proteger al niño, sino que es un asunto de presentárselo a Dios de una manera que Dios tenga un visto bueno para ese niño y también para su familia. Así es. Pastor, yo creo que pasando a otro punto que va por la misma línea de lo que estamos hablando, usted sabe que a muchas personas le dicen en la iglesia, varón, ¿dónde está su Biblia? Varón, ¿qué es lo que pasa? Que veo que usted no se identifica como cristiano. Usted sabe que eso pasa mucho, de que las personas entienden de que si usted no anda con una Biblia debajo del brazo, usted no es cristiano, usted se avergüenza del evangelio y muchas cosas que dicen. Ahora, yo quiero que usted nos explique. O sea, es cierto de que lo que dicen muchas personas, de que si yo no ando con una Biblia debajo del brazo, es porque yo soy una persona, se puede decir, con un nivel espiritual bajo. Bueno, tú sabes que eso principalmente ha sido un tradicionalismo de la iglesia evangélica pentecostal. Así es. Normalmente. O sea, donde surge esa práctica de que los miembros, los hermanos siempre estén con la Biblia. Incluso se reconocían por dos cosas los evangélicos antes, por tener la Biblia bajo el brazo y por la aleluya. Así es. Ahí viene la aleluya y eso. Entonces la gente ya lo conoce con cierta característica, pero la Biblia no habla de andar con la Biblia bajo el brazo. Incluso en las sinagogas, cuando se iba a leer la palabra, los rollos estaban en la sinagoga. Y cuando entraban, se abrían y se leían. Y la gente lo leía. Claro, en ese tiempo había limitaciones, no había imprenta, no había una serie de condiciones tecnológicas que tenemos hoy en día para tener la Biblia a la mano todo el tiempo. Sí. Pero ya eso ha cambiado. Ahora la Biblia la tenemos digital, la tenemos en el teléfono, en el dispositivo. Sí, ya. Y yo siempre me acuerdo de gente que satanizaba que usted leyera la Biblia en el celular y que en la pandemia ellos entonces buscaban a sus sobrinos, a sus nietos, personas maduras, adultas, líderes de la iglesia, para que no solamente leyeran la Biblia a nivel digital, sino también para transmitir a través de Zoom los cultos, las conferencias y demás, y la enseñanza. Entonces, hay cosas tecnológicas que van desplazando otras cosas de cierta forma. A uno le gusta el papel, a lo que nos gusta la lectura mayormente, pero eso no cambia la condición del cristiano, el que tenga la Biblia bajo el brazo, el que la tenga digital en un teléfono o el que no la tenga en ninguna parte. Ahora, lo que sí tiene que tenerla en su mente y en su corazón. Ahí sí la ley tiene que estar todo el tiempo. O sea, tenemos que vivir conforme a ella, que eso es lo que significa. Tenemos que actuar conforme a la palabra y también transmitir ese mensaje de la palabra. Y eso no se hace teniendo la Biblia en la mano o teniendo en un celular. Eso se hace con la disposición y con el Espíritu de Dios en nosotros.
Entonces, para predicar o para enseñar y para nosotros no hacer lo malo en el tiempo que la tentación llegue o para vivir conforme a la palabra de Dios dando ejemplo de vida. Entonces, eso yo creo que es el propósito. Hay un propósito en que estén escrita la palabra. Así es. De no ser así, no lo tuviésemos hoy en día. Sí. O sea, Dios empezó con ese trato con el hombre para que escribiese algunas cosas y las guardara para nuestros tiempos. Y lo vemos en la Biblia, que incluso hubieron cosas que ni siquiera era para el tiempo de los profetas, que se escribieron, que Dios le decía, escríbela y séllala, no es para tu tiempo. O sea, todo eso tiene un sentido. Entonces la escritura es la palabra, pero es la palabra materializada. La palabra tiene tres formas, tres excepciones. Una es pensada, una es hablada y la otra es escrita. La gente a veces no entiende esa multiforme dimensión de la palabra. Entonces, la palabra de Dios opera también en esas dimensiones. Dios pensó lo que hizo. Como un ser que tiene unos pensamientos mucho más altos que nosotros, pensó el propósito, el plan, y lo estableció. Y de su pensamiento entonces sale la palabra creadora, que es la que crea todas las cosas. Y luego la palabra escrita, que es la materializada, y es la misma palabra que nosotros llevamos a cabo ya como seres creados. Estamos materializando la palabra en todo lo que hacemos. Entonces, el sentido de tener la Biblia es materializar lo que ella contiene, llevarlo a la obra y la práctica. Por eso dice la Biblia que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, ya eso entra en un plano de religiosidad de manera negativa, cuando se le quiere establecer a la gente que si no anda con la Biblia no es cristiano. Que tiene que andar con la Biblia en la mano, abajo del brazo, y la gente quiere identificarlo por la Biblia, cuando realmente lo que nos identifica como hijos de Dios son nuestra conducta, nuestras acciones y nuestro ejemplo y testimonio al mundo, porque la Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas para todo el mundo. ¿Y qué es eso? Que tenemos que tener un ejemplo, que la gente pueda verlo digno de imitar, y por lo tanto, eso es mucho más poderoso que tener la Biblia debajo del brazo. Dios mío, tremenda explicación. Pastor, yo sé que usted ha hablado mucho de la física cuántica y dimensiones. Ay, Dios mío. ¿Se puede decir que eso es un tema, usted sabe que a la gente mucho le encanta y le gusta? ¿Se puede decir que son los sueños dimensiones? Mira, yo hablo mucho de las dimensiones porque yo creo en ese asunto. En la física de partículas, ya en la mecánica cuántica, se hablan de 11 dimensiones. Nosotros normalmente vivimos en 3, en el espacio-tiempo en el que nos movemos. Así es. Largo, ancho, profundo, altura. Y una cuarta dimensión que también la gente la proyecta así en la ciencia, que es espacio-tiempo, que son ambas cosas juntas, que una cosa no subsiste sin la otra. O sea, no hay espacio sin tiempo, ni tiempo sin espacio. Así es. Y eso ya son conjeturas que tienen que ver mucho con ciencia. Entonces, las dimensiones lo que significa es que son el mínimo punto de espacio donde se puede dar un acontecimiento. Así es. Entonces, no es necesariamente una medida, sino un punto específico donde algo puede suceder o algo puede realizarse. Y eso se da bíblicamente. La Biblia habla, por ejemplo, de un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Eso es dimensiones. Sí. La Biblia habla de regiones celestes donde hay espíritus de maldad. Esas regiones celestes es una dimensión. La Biblia habla del paraíso, la Biblia habla del infierno, la Biblia habla del cielo, la Biblia habla de luz inaccesible donde habita Dios. Todas esas son dimensiones, son espacios atemporales, muchos de ellos, donde se dan acontecimientos y donde existen seres espirituales. Entonces el sueño tiene varias características, porque el sueño, el sueño es revelación, el sueño es muchas veces una vivencia que la persona tiene en una esfera multidimensional. ¿Por qué podríamos decir que el sueño puede ser una dimensión espiritual? Porque hay cosas que nosotros hacemos en el sueño que luego se materializan. Entonces, así mismo como la soñamos. Entonces, es como que hay un viaje, no en el tiempo, sino en una dimensión que nos muestra y nos lleva a hacer cosas que Dios nos revela a través de ella. Entonces, la revelación se da en una esfera de una dimensión espiritual. Así es. O sea, cuando Dios lleva a alguien a un lugar para revelarle algo, es una esfera de vida en una dimensión espiritual. Eso sucede porque el ser espiritual, la parte espiritual del ser, puede operar en esas dimensiones. Por eso sucede en el sueño, porque en el sueño hay un letargo. En el sueño se anulan las condiciones físicas en un gran porcentaje. Por eso es que en el sueño es que el cuerpo se repara. En el sueño es que se renuevan las células. En el sueño es que se retoma energía
Y por eso usted ve que cuando usted está cansado le da sueño. Sí. Dice que en la multitud de obras, de afanes, viene el sueño. Entonces, cuando hacemos muchas cosas y estamos muy agotados, ¿qué es lo que hay? Sueño. Porque hay energía que hemos agotado. Entonces, esa energía que recuperamos en el sueño, eso es en el cuerpo físico. Pero ¿qué pasa con el espíritu y el alma? El espíritu y el alma no necesitan dormir. Eso significa que usted puede estar despierto mientras duerme. Y en el sueño estar en una dimensión donde el alma puede acceder y que de manera humana usted no lo hace naturalmente porque está muy activo en la carne. Entonces, en la actividad carnal y física, nosotros no podemos contemplar esas dimensiones. Ustedes no lo ven que muchas veces cuando el cristiano tiene las revelaciones más poderosas, los hijos de Dios, los hombres que le sirven a Dios, tienen revelaciones poderosas de parte de Dios, es el momento donde se retiran, donde están solos, donde no están trabajando, donde se apartan, donde están en ayuno, donde la carne mengua. Entonces, esas condiciones de que la carne mengue en ayuno, en oración, tienen que ver con eso. O sea, que en esa parte, entonces el espíritu tiene una libertad en el alma para poder entonces tener esa conexión con los seres espirituales, en el caso de Dios, que es el que da las revelaciones y que la puede traer a través de los sueños. Entonces, para mí, los sueños a veces no son una dimensión, pero a veces sí. Depende del tipo de sueño que la gente tenga. Si es un sueño donde usted lo siente vivido muchas veces, es muchas veces una transportación a otra dimensión en el espíritu y el alma. Con el cuerpo físico ahí en la cama, pero el alma en otro lugar. Ay, ay, ay. Pastor, usted está hablando de los sueños y se fue muy profundo. Pero hay mucha gente que se hace esta pregunta. Que si es cierto de que cuando una persona se muere en el sueño, que también se muere físicamente. O sea, yo quiero que usted nos explique que si eso tiene algún trasfondo espiritual. Bueno, eso no tiene un trasfondo así tan bíblico que podríamos decir, pero sí se ha creado como, podríamos decir un mito tal vez o no, pero es algo como que la gente lo ha propagado. Sí. Que si tú mueres en el sueño, te quedas ahí o te mueres. Y tiene mucha lógica porque realmente cuando uno lo van a matar o cuando uno tiene una situación muy difícil en el sueño, por experiencia lo puedo decir, uno despierta. Incluso en las pesadillas. En la pesadilla, cuando la persona está muy, muy, muy desesperada, despierta. Aunque despierte en una condición de sofocamiento, ¿verdad? Una situación no muy agradable, pero despierta. Entonces, el despertar así, tan bruscamente, tiene alguna razón. Porque puede tener un shock. Un shock y le puede dar un paro a cualquier persona en una situación. Porque es que... Le da un susto o algo. Mira, los sueños, la Biblia dice que Dios habla a través de los sueños. Por eso yo hablaba ahorita de las dimensiones. Si Dios habla a través de los sueños, es porque habla en una dimensión espiritual. Eso tiene una lógica bíblica. Entonces, si nosotros podemos experimentar acontecimientos en un sueño tan reales como que yo estoy en un lugar orinando y me orino en la cama, y otro tipo de sueños que la gente muchas veces menciona como sueños húmedos y demás. Sí. O sea, si yo puedo experimentar un sueño donde yo sienta lo mismo que siento despierto cuando lo estoy soñando y amanezco en condiciones físicas como que lo estaba realizando, entonces tiene una connotación. Está fuerte eso. Exacto. Sí. Física. Sí. Entonces, si tú tienes una connotación física así, también puedes morir. Sí. Porque si tú puedes orinar o puedes hacer otra cosa o eyacular en un sueño, del tipo de sueño que sea que tenga, la gente habla de espíritus que visitan a la gente en los sueños. Ya eso es otro tema. Sí. Pero estamos hablando de cosas que crean un cambio en la condición física del ser humano. Así es. Entonces, puede acontecer que una gente pueda morir siendo asesinado en un sueño. ¡Wow! Dios mío. Usted que estaba esperando esto, decía, yo quería escucharlo, que me lo diga el pastor. Una aclaración, porque hay gente que han hablado sobre este tema, incluso han escrito a temas que hemos hablado de los sueños. Sí. Hay gente que dice, pero yo me he visto muerto en el sueño. Eso es otra cosa. Hay gente que tiene sueños donde se ven en un ataúd, donde ven que están muertos. Exacto. Pero no es lo mismo que a ti te maten en un sueño. Exacto, no es lo mismo. Es diferente. Sí. Entonces, ¿cómo tú estás viendo que esa persona está muerta? Es porque tú estás fuera. Entonces, tú estás en el sueño vivo, aunque no te veas físicamente en el sueño. Sí. Entonces, tú estás viendo el ataúd, estás viendo tu cuerpo, pero tú estás vivo viéndolo. Sí. En el sueño, dentro del sueño. Sí. Tú sabes que hay cosas que a veces uno habla que no tienen nada que ver con la Biblia. Hay una película interesantísima.
Se me olvida el nombre ahora. Wow, se me olvida el nombre, qué pena. Que es que hay unas personas que entran en los sueños de las personas. Y entran dentro de un sueño, en otro sueño y así. Y pueden entrar dentro de varios sueños dentro del sueño. Una película muy interesante para los que ven cine y no entienden qué es pecado el cine. Creo que no, yo creo que DiCaprio que está en esa película, pero es muy interesante, no me acuerdo el nombre, tiene que ver con la realidad, algo así, no me acuerdo, pero es muy interesante. Hay muchas cosas que uno ve en películas que no es que uno le enseña, pero que tienen a veces ciertos puntos interesantes, porque son cosas en las que uno indaga muchas veces y profundiza. Y hay muchos puntos de vista, la gente tiene muchos puntos de vista. Pastor, entonces se puede decir que las pesadillas son provocadas por espíritus inmundos. Las pesadillas, bueno, no creo que siempre sea así, pues tú sabes que hay personas también que son atormentados por espíritus inmundos y eso es bíblico, que a veces no pueden ni siquiera dormir. Por ejemplo, el caso del rey Saúl, que había un espíritu que lo atormentaba y cuando David tocaba el arpa, pues él se calmaba y eso significa que si se calmaba también podía dormir. Porque una gente que esté siendo atormentada a veces no puede dormir, pero las pesadillas tienen una connotación diferente porque la persona está durmiendo. Pero el que tiene en su ser espíritus inmundos lo tiene despierto y dormido. Las personas que son poseídas por demonios no importa que estén despiertos o durmiendo, lo tienen. Entonces que haya una manifestación de ello, eso puede suceder. Lo que es difícil es que un cristiano pues tenga una pesadilla porque tenga una posesión demoníaca o porque un espíritu lo visite. Sí. O que un espíritu lo visite en el sueño de manera que lo pueda inducir a pecar o a hacer cosas que no son correctas. Entonces, a veces se pregunta a la gente que si se puede pecar en los sueños también. Y esas son cosas que son dignas también de estudio porque hay cosas que son construcciones de nosotros, de nuestra imaginación y nuestros deseos. Exacto. Y eso pasa en los sueños. Entonces, los deseos también a veces son corruptos cuando nosotros tenemos pecado y cuando tenemos espíritus inmundos en nosotros. Entonces, las pesadillas son como una persecución y un tormento principalmente. Muchas de las pesadillas son persecuciones. Entonces, puede ser que un espíritu inmundo sí cree esas condiciones en las que la persona se siente atormentado, porque también los espíritus inmundos operan en dimensiones que no son físicas. Y por eso puede también tener la persona ese tipo de sueños. Pero en ese caso no interviene la parte divina de Dios, sino que es una parte que tiene que ver con la construcción humana muchas veces y también con la forma en la que vive, pero también con la posesión demoníaca que pueda tener. Así es. Pastor, pasando a otro punto. Ahora tiene que ver con las mujeres que son golpeadas con temas sobre de tener hijo y no tener hijo. Es cierto lo que dice mucha gente de que las mujeres que no pueden tener hijo viven bajo una maldición. Mira, tú sabes que yo predicaba hace unos días en un lugar, un tema muy interesante, eran los 7 frutos de la esterilidad, así lo titulé. Hablando de las mujeres estériles que Dios utilizó con un gran propósito. Así es. Entonces, cuando tú ves en la Biblia que personas como Sara o Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, que Rebeca era estéril, que Raquel era estéril, toda una descendencia, desde Abraham, Isaac, Jacob, cada una de sus esposas, eran estériles. Estamos hablando de los principales patriarcas. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y eran estériles las 3. Para cualquiera eso podría ser ¿qué? Una maldición generacional. Sí. Cualquiera de estos cristianos de ahora diría, eso es una maldición generacional. Su abuelo era estéril, su papá, su mamá, el hijo también, el nieto también. Eso es una maldición. Sí, pero vamos a la Biblia y nos damos cuenta que es una gran bendición. Así es. ¿Por qué? De Sara y Abraham nace Isaac, la promesa, que no se completa con él por inicia. Luego nace ¿quién? Jacob. Sí. Jacob se convierte en Israel. Sí. Pero todos nacen ¿de qué? De mujeres estériles. Sí. Y de Jacob y Raquel, José. También un fruto de una esterilidad, pero que salvó a todo el pueblo. Sí. A los egipcios y a su pueblo. Sí. En la hambruna. Con las condiciones que Dios le dio en revelación, en ciencia y todo eso. Y en la capacidad de sabiduría para administrar. Entonces, cada vez que vemos eso en la Biblia nos damos cuenta que no es una maldición. Ahora, en la Biblia nos damos cuenta que sí había una forma de ver a esas mujeres. Y por eso esas mujeres sufrían. Vemos el caso de Ana, que lloraba para que Dios le diera hijos. Porque las mujeres eran vistas como malditas, vamos a decir así, o no bienaventuradas cuando no tenían hijos.
porque en el pueblo judío y en el pueblo hebreo era una bienaventuranza tener hijos. Entonces, a eso es que se refiere la parte bíblica. Pero a nivel espiritual nos damos cuenta que los hombres más grandes que se puedan enmarcar en la Biblia nacieron de mujeres estériles. El caso de Samuel, un hombre que marcó un hito como sacerdote, como profeta, como juez, en su pulcritud delante de Dios. Sí. Un hombre como Juan el Bautista, hijo de Elizabeth. Juan el Bautista también nació de una mujer estéril y de padres viejos. Sí, o sea que Dios es terrible. No solamente eran estériles las mujeres, sino que también sus padres eran ancianos la mayoría de veces, en la mayoría de los casos. Sí. Entonces la gente dice, bueno, qué preocupación. Tengo un hijo en la vejez, ¿cómo se va a criar? Es que el hijo no es tuyo. Los hijos son herencia de Jehová. Entonces, cuando Dios hace esto, nos está mostrando que Él no deja lugar a duda en su propósito. Así es. Y que hay fruto en la esterilidad, como yo decía en ese mensaje. Entonces, Juan el Bautista, ¿qué dice Jesús de él? De lo nacido de mujer no ha nacido un hombre más grande que Juan el Bautista. Así es. Eso dice la Biblia. Sí. Entonces, el hombre más grande que ha pisado sobre la tierra nació de una mujer estéril. Dios mío. Los grandes patriarcas de la humanidad, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham no nació de estéril, pero procreó en la vejez con su mujer estéril. Pero Isaac, Jacob y José nacieron de mujeres estériles. Entonces, es un punto importante desde el punto de vista que lo enfoca la Biblia. Porque tú dices, ¿cuál es la razón de que Dios tome mujeres estériles para procrear esos hijos, para crear esos hijos? Ahora, cada una de esas personas que están ahí, ellos engendraron sin tener la capacidad. Dios mío. Porque engendrar es darle inicio y comienzo a algo. Y hay un texto bíblico en Isaías que dice, serán malos hijos de la desamparada. Alégrate tú, estéril, porque serán más los hijos de la desamparada que de aquella de la casada, de aquella que puede tener hijos. Así es. ¿Y cómo es eso? Wow. Porque los hijos poderosos que Dios da son hijos espirituales. El poder de Dios como Padre no se manifiesta en la materialidad de la carne, sino en lo espiritual. Y todos esos hijos que nacieron de esas mujeres estériles tenían un propósito. O sea, ellos eran hijos del Espíritu, de la condición del propósito que Dios había establecido. Tanto en la promesa de Abraham como en los demás casos. Cada uno marcaba un hito. En el caso de Juan el Bautista, que es el más reciente en esa lista que mencioné, era el espíritu del profeta Elías que tenía que venir antes de que viniera Jesús. Entonces estamos hablando de que esa esterilidad no era tal. Sí. Entonces eso de que las mujeres que no tienen hijos tienen una maldición o que es algo que está dentro de un asunto espiritual negativo, no es así. Incluso yo conozco mujeres y conozco personas que no pueden tener hijos, que le sirven a Dios y han engendrado iglesias, han engendrado congregaciones, han engendrado muchísima salvación a través de lo que han hecho para muchas personas que han recibido la palabra a través de ellos. Entonces, sí, hay muchos testimonios de personas. Hay fruto en la esterilidad. Así es. Wow. No, y eso, hay muchas personas, muchas mujeres que se van a identificar mucho con esto. Así es. Sí, porque le golpean mucho esa posición, usted sabe. Y las que no saben, hay muchas que entran al evangelio y tal vez no se preparan, no investigan bien, no profundizan y no tienen el concepto claro del significado de esto. ¿Usted me entiende? Y que hay que saber, Roger, que cuando las mujeres y los hombres de Dios tienen hijos, Dios sabe lo que va a suceder con esos hijos que tienen. Así es. Entonces, en el propósito de Dios no está parirle al diablo. Así es. Porque el diablo nunca ha engendrado. Sin embargo, la Biblia habla de que hay gente que son hijos de Satanás. Sí. Jesús mismo mencionaba a algunos en el tiempo que eran hijos del diablo por lo que hacían. Así Entonces, nosotros no le parimos al diablo, como dicen algunas mujeres por ahí. Así es. Entonces, a veces hay que ver la situación por la cual una persona no puede procrear en el sentido humano y por qué Dios lo permite. Así es. ¿Por qué Dios permite esa situación? Quizás no sea satisfactorio el fruto que podrían tener y van a ser más fructíferos en Dios, quizás sin tener hijos. Así es. Wow, está tremendo eso, pastor. Pastor, ¿por qué se puede decir que el aborto es pecado? El aborto, claro que sí. La Biblia es muy clara en hablar de que nuestro Dios es un Dios de vida y no de muertos. Exacto. Y automáticamente alguien le quita la vida a un ser. Hay una discusión sobre esto a través de la ciencia, a través de la parte que manejan algunos sociólogos y políticos, y dicen que la concepción es a partir de tantas semanas, que eso es una persona después de tantas semanas.
Pero lo que la Biblia enseña es que desde que una mujer y un hombre tienen una relación y se fecunda ese óvulo, ya ahí hay un niño. Porque el caso, por ejemplo, del salmista que dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, y en tu libro estaban escritas todas las cosas sobre mí. O sea, hay un propósito ya escrito por Dios. Sí. Y cuando vamos a la Biblia y vemos los casos donde Satanás quiso evitar que alguien naciera, es porque había un propósito siempre. El caso de Moisés, el caso de Jesús, el caso de muchísimos hombres de Dios que están en la Biblia registrados. Entonces, el aborto es pecado a todas luces. Ahora, hay situaciones que la gente dice, por ejemplo, aquí hay una discusión en el país sobre las 3 causales para probar lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal. Sin embargo, no es una discusión, porque si en un caso un médico tiene que decidir en una situación donde la madre puede perder la vida, sí, y hay que escoger en una situación dada como esa, a todas luces la lógica y el sentido común dice que se va a salvar la vida de la madre. Eso es lo más razonable. Sí. O sea, se va a tratar de salvar la vida de la madre. Entonces no es algo que hay que ponerlo en la ley, sino es que es algo que los doctores lo están haciendo de manera natural sin la ley estar ahí. Sí. O sea, usted no puede poner en una encrucijada a una persona a que tenga que hacer algo porque la ley lo obligue. Sí. Ahí entonces lo puede llevar a pecar delante de Dios. Pero un doctor que le practica un aborto a una mujer, como le llaman, un aborto terapéutico, porque es un aborto porque tiene una condición de salud donde puede morir, pues es diferente. Entonces, el aborto es pecado a todas luces, en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, ya de ahí lo que mucha gente quiere a veces profesar o hablar de este tema, muchos lo hacen porque no son creyentes, no tienen conocimiento bíblico y mucho menos tienen un cierto grado de moralidad en ese sentido. Entonces, en la Biblia es condenado el aborto y desde el punto de vista espiritual, pues Dios, como yo decía, es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Amén. Satanás siempre ha querido matar a los niños. Todo el tiempo. Es una batalla en la Biblia con ese señor. Eso es así. Se le metió a Herodes, se le metió al faraón, siempre se le ha metido a gente para eso. A gente con poder. Así es. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Sí. La línea que hay es de gente con poder, que han creado una, para el mundo, una ideología y una línea de una agenda de pecado y de legalización del pecado. Cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos, pero está en contra de lo que Dios establece. Amén. Pastor, yo sé que las personas no quieren que se termine este video, pero hay que llegar a esa parte final. Al final. Sí, ya. Pero hay una pregunta que la vamos a utilizar para concluir, ¿verdad? Entonces, con esta pregunta vamos a concluir y a partir de esa pregunta un pequeño mensaje también para esa persona, un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el día de hoy, para que las personas no se dejen confundir por muchos mitos, muchas cosas que dicen por ahí, que inventan la gente, ¿verdad? Pastor, está el enemigo, está Satanás detrás de todas las malas acciones del ser humano. Sí, claro que sí, porque lo que sucede es que hay una semilla. La Biblia dice que la semilla, que es el pecado, y el pecado da luz a la muerte, porque la gente primero piensa, está dentro de él el pecado, y luego lo ejecuta. Sí. Pero ya desde que está dentro, estamos pecando, que era lo que Jesús decía, que con tan solo tenerlo en la mente ya hay un juicio, ya hay un pecado. O sea, ya se ha consumado el hecho. Con odiar a mi hermano es como si yo lo hubiese matado. Entonces, hay algo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, que no es de Dios, y por lo tanto la maldad fluye de ahí. De lo que está dentro de nosotros es que sale el mal, pues, a afectar a otras personas. Entonces, Satanás sí juega un papel en esa parte de la ejecución de los hechos del hombre. A veces no como la gente lo quiere establecer, no es que le agarra la mano para hacer las cosas, pero ya ha creado un ambiente. Y además, la Biblia establece que el que no está en Cristo, lamentablemente, está con el enemigo. Así es. O sea, todo el que no tiene a Jesucristo, que no tiene el Espíritu Santo. Esto es penoso para los que vean este video que no han aceptado a Cristo, pero también es un llamado. Exacto. Para que usted acepte a Cristo y pueda apartar todo espíritu del diablo de su vida y toda influencia satánica y diabólica que lo puede inducir a hacer cosas nocivas para usted mismo y para otros. Porque al final de cuentas, el asunto del evangelio es para perfeccionar al ser humano para bien. Hay gente a veces que quiere decir muchísimas cosas sobre el evangelio, pero al final lo que Dios hace a través de la palabra y a través del evangelio es transformarnos en mejores personas. Claro, los que practican el evangelio con sinceridad y con esa originalidad con la cual se ha concebido. Si es un cristiano genuino,
va a ser una persona de amor, de servicio, de compasión, una persona de tratar de no hacer las cosas malas y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, eso va a ser un mejor ente en la sociedad, en la familia y en todas partes. O sea, de ahí parte la buena o la mejor condición de relacionarse con los demás y de los seres humanos en el sentido de esto. Entonces, todo el que anda en maldad, haciendo daño, matando, robando, destruyendo, pues de alguna manera Satanás tiene que ver con esto, o los agentes que él gobierna, que son espíritus inmundos y demonios. Amén. Pastor, agradecerle de su valioso tiempo, el estar aquí con nosotros una vez más en ¿Qué dice el pastor? La verdad que es una bendición para nosotros. Amén, para mí es de gran satisfacción, para mí es de gran regocijo estar aquí, me siento contento, me siento agradecido. Amén. Y yo espero que las personas que nos ven pues puedan ser bendecidos y cualquier cosa que usted entienda que no esté de acuerdo, pues coméntelo. Y yo sé que en los comentarios, pues aquí en la plataforma, como de manera personal también lo hacemos nosotros, pues siempre tendremos una respuesta y el propósito es que podamos ser edificados. Amén. A usted que está ahí conectado con nosotros hasta la parte final de este video, queremos agradecerle su fiel sintonía con esta plataforma y con este segmento de ¿Qué dice el pastor? Queremos aprovechar para invitarlo a que se suscriba. No olvide darle a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo acá en esta plataforma. Queremos invitarte a que compartas este contenido. Déjanos tu comentario acá en este video. Invita a un amigo que sea parte de nosotros. Nosotros queremos seguir siendo un puente de bendición para muchas personas. También no olvides suscribirte en las redes sociales, los diferentes medios de cómo comunicar al pastor. Pastor, invita a la gente, dígale cómo pueden encontrarlo en las redes sociales. Víctor Armani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y YouTube. Ahí nos encuentra y siempre estamos ahí. Amén. Muchas bendiciones para ti, para tu casa. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo una vez más, Roger Alcántara. Yo sé que muchos de ustedes no quieren que llegue este momento donde se despide el video, pero nos vemos en una próxima entrega de esto de ¿Qué dice el pastor? Bendiciones.